Entrevista al Día con Hernán Higuera. Y bien, amables oyentes, habilitada la línea telefónica 098-999-9819. Por casi 4 horas el Ecuador asistió al debate presidencial 2025, que estuvo lleno de ofertas, acusaciones y cuestionamientos entre los candidatos. Vamos a analizar esto con Cristina Vallas, directora de la Maestría en Comunicación Política de la UDLA. El debate presidencial, el panorama electoral y, bueno, Cristina, muy buenos días, un gusto escucharte. Después de lo visto, lo escuchado, lo analizado, estamos listos para decidir. Buenos días. Buenos días, Hernán. Primero, muchas gracias por el espacio. Es una pregunta casi imposible la que me haces, aunque hay muchos criterios y elementos para ir resolviéndola. Uh-huh. Primero, tenemos que referirnos obviamente a la intención de voto. Las últimas encuestas de Comunicaliza siguen poniendo, de Sedatos, siguen poniendo en la delantera lo que ya estaba previsto, ¿no? La tendencia pone a Daniel Noboa y Luisa González en la delantera, con una diferencia absoluta respecto de los demás candidatos, ¿no? Tomando eso en cuenta, es decir, que dos candidatos tienen la gran ventaja, las de ganar y el resto nada de posibilidad, ¿no es cierto? Eso según las encuestas. Creo que hay dos grandes perdedores del día de ayer y son Luisa González y Daniel Noboa. Uh-huh. Esto porque justamente tenían algo que perder, ¿ya? Los otros tenían tan poca posibilidad o tan poca intención de voto que fueron a jugársela, fueron a mostrar sus propuestas o si no simplemente a hacer un paso más importante de gran visibilidad en su carrera política, mientras que Luisa González y Daniel Noboa se están jugando bastante en el debate. He escuchado decir mucho también, o la intuición tal vez podría indicarnos que esa tendencia está absolutamente marcada y que solo un milagro, un evento catastrófico o mayor, como fue el magnicidio de Fernando Villavicencio, podría cambiar esa tendencia. Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo en esto porque vuelven a salir en las últimas encuestas de Sedatos alrededor de 50% de indecisos. Y obviamente la campaña, la propaganda, el debate y todas las vallas publicitarias, mensajes, están hechos para los indecisos. Tomemos en cuenta que las personas que ya han elegido su voto no lo van a cambiar, es decir, están frente a todos los mensajes, y esto puede ser el debate, por ejemplo, para confirmar su creencia preexistente, para mantenerla, para confirmar, para afianzar esto que es inamovible. Tú Entonces, dices... si vemos que hay un 50% de indecisos y todo lo que ha sucedido ayer, yo creo que sí podría cambiar esta tendencia. Como digo, como los los ganadores, la ventaja la tenían Luisa González y Daniel Noboa, pienso que no han destacado en ninguno de los dos casos para nada en el debate y esto podría jugarles en contra. Es decir, tal vez no revertir absolutamente la tendencia que ya se tenía, pero sí restar votos, especialmente Cristina, a Daniel Noboa, que pienso que tiene algunas desventajas ahí. El comportamiento de los dos en el debate, digamos, un Daniel Noboa que teniendo las cifras, teniendo el gobierno, teniendo los planes ejecutados, no los pudo defender. Digamos, ese es un criterio generalizado que se leyó en redes anoche, que no lo pudo defender y que se lo notó nervioso, se lo notó, digamos, un poco muy confiado. Y a Luisa González también un poco a la defensiva, evitando contestar las preguntas que acusaban al gobierno de Rafael Correa, pero con muy pocas propuestas. Es decir, de todo esto, ¿qué candidato de los otros 14 se aprovechó? A ver, respecto de lo que mencionas de Noboa, Ajá. Antes de responder tu pregunta, sí, no solo se lo notó apagado, creo que se lo notó perdido directamente en dos ocasiones, donde entendió mal lo que habían dicho previamente y sus preguntas fueron obvias o
que dejaban entender que él no entendía lo que habían dicho. Por ejemplo, Tillería habló de las Fuerzas Armadas, de un rol dual de las Fuerzas Armadas, de que cuando no estén en guerra, ¿no es cierto? En época de guerra combaten, en época de paz patrullan. Y Noboa le preguntó si él se va a ir en contra de la voluntad popular, de la consulta popular en cuanto a al rol de las Fuerzas Armadas. Entonces dejó muy claro que no entendió ni siquiera lo que había dicho el anterior candidato. Y la segunda vez se perdió, se demoró segundos en encontrar una pregunta y le preguntó a Cucalón si iba a hacer concesiones, ¿no? Ahí estaban hablando de los servicios. Cuando Cucalón había estado hablando el minuto y medio previo sobre concesiones, privatización, ¿no es cierto?, el rol del sector privado en los servicios. Entonces, ahí fue esto que probablemente se haya vuelto viral de ¿eres o te haces? O sea, ya directamente le respondió así, lo muchacho, como diríamos coloquialmente, ¿no es cierto? Y de ahí tenía expresiones, hasta yo diría como un poco de arrogancia, un estilo como arrogante. En los gestos que ponía con las cejas y cómo se expresaba, ¿no? Como quien lo sabe todo, pero no coincidía esos gestos y esa seguridad con lo que estaba pasando, con su participación y desempeño en el debate. Y en el caso de Luisa... no le fue bien ayer a Daniel Noboa. Y a Luisa González lo mismo, era más algo defensivo, un poco lo de siempre, no hubo algo destacado, no hubo una participación destacada de aplaudir. En cambio, sí creo que sobresalió en el primer bloque definitivamente Henry Cucalón, Tabaqui, podríamos ver Jimmy Jairala, pero un poco menos que Henry Cucalón y Tabaqui. Creo que fueron dos grandes comunicadores, se los notaba seguros, preparados, asertivos, digamos, realmente tuvieron un papel destacado. En el segundo bloque creo que Andrea González también llamó la atención, logró la atención, y su desempeño fue, digamos, coherente. Es decir, ella iba hacia mostrar ciertas propuestas, atacar al correísmo, y ella iba de frente. Es una persona que se puede ver, no tiene pelos en la lengua para decir todo lo que quería decir. Obviamente, gran parte de su... O sea, lo supo también sintetizar, ¿no? Aquí el problema es la Constitución de Montecristi, ¿no es cierto?, de 2008, y el rol que tiene el Estado en la provisión de servicios, o sea, que sea como exclusivo del Estado, ¿no?, refiriéndose a los apagones. Son como dos grandes ideas. Pero de ahí era clara, concisa, con datos exactos, segura, sonreía. Además, en cámara se le veía muy bien. Son detalles que en imagen política pueden sumar. Empezar, y además se fue contra todo el rato a hacer oposición al correísmo, ¿no? ¿Quién fue el candidato disruptivo, el que pudo haber dicho o sintonizado con la audiencia, con los electores, que uno dice, bien, eso es lo que yo quería escuchar, esa es la propuesta? ¿Quién crees que logró eso? ¿Quién puso la propuesta disruptiva? A ver, creo que Tabaqui no solo que lo hizo de alguna forma, sino que más claro, lo decía. O sea, manifestaba exactamente lo que tú estás diciendo. Él decía, no podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos seguir haciendo lo mismo. Y luego repetía, había un tema de recordación de algunos candidatos, ¿no? En el caso de Tabaqui, era esto de con hacerlo mano juntos, dura, firme e inteligente. Algo así era como su eslogan. Entonces repetía esto y se refería mucho a esta idea de que no se puede seguir haciendo lo mismo para obtener resultados distintos. Entonces pienso que de ahí a mí me pareció que fue una sorpresa, en ese sentido disruptivo, Pedro Granja, que tal vez no se esperaba que tenga conocimientos en ciertos temas, sino en otros, y además sí, seguridad. Él tenía mucha seguridad de todas las cosas que decía, de cómo hablaba. También fue agudo al hacer algunas preguntas, ¿no es cierto?, al interpelar a algunos otros candidatos. Esto al igual que Isa, ¿no?, que hizo algunas preguntas duras. Tabaqui también. ¿Crees que se quedaron...? Sí, creo que Tabaqui en el primer bloque, por ahí Pedro Granja en el segundo, fueron, como dices tú, disruptivos. ¿Crees que se quedó
el pueblo satisfecho, digamos, los votantes, en temas como la seguridad, la salud, la educación, el empleo? ¿Crees que los candidatos dieron una alternativa como para pensar darles el voto? ¿Alguno de ellos destacó? Creo que no es tanto sobre lo que ellos digan o pongan en una propuesta, sino que la credibilidad en la institución, ¿no es cierto?, Estado o en la clase política está demasiado rota. Entonces, las propuestas como tal, creo que algunas estaban bien pensadas, ¿no es cierto? El problema es que aquí no sabemos cuántas se van a cumplir, cuáles se van a cumplir. Entonces, más bien ahí creo que esto es lo importante del debate. Obvio, es obvio que vamos a escuchar propuestas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero yo no creo que el impacto del debate sea solamente o principalmente siquiera por las propuestas. Lo que vamos a ver los ciudadanos en el debate es lo que son los candidatos, porque al estar primero en algo que no es una grabación, es un evento en vivo, ¿no es cierto?, donde está todo el cuerpo de la persona candidato, sus gestos, sus movimientos, las respuestas bajo presión. Nosotros podemos saber no solo la propuesta, sino temas estructurales que van a ser incluso más importantes para la ciudadanía saber de un gobernante. Podemos saber si es nervioso, si es arrogante, si es carismático, si es noble, o sea, si responde con altura, si responde con bajeza. Son muchos temas. Y los gestos dicen demasiado. Alguien puede estar hablando maravillas, pero tú te das cuenta muy bien de si está nervioso o no. ¿Y quién miente, no? Cómo actúa bajo presión. Entonces, estos temas sí para la ciudadanía son importantes. Ahora, en tema de seguridad, salud y otras áreas, por lo menos a mí sí me pareció como un alivio, digamos, ¿no? Como ciudadana, hablando ya como ciudadana, sentir que hay salidas, sentir que hay propuestas, sentir que hay alternativas. Sin ser eso, de nuevo, lo más importante que rescata o absorbe la audiencia al ver un debate presidencial. Uh-huh. Como hemos dicho acá, sí creo que es necesario, si usted sigue indeciso al oyente, vuelva a mirar, vuelva a escuchar, vuelva a reflexionar sobre las propuestas presentadas ayer, las que son viables, las que no, cuando te mienten, cuando no. Lo que decía Cristina es muy importante, tenerlos ahí en un evento en vivo, leer su lenguaje corporal, leer las frases, la hilación de frases, de ideas, ayuda a entender quiénes son los candidatos y cómo serían si llegaran a ser favorecidos con el voto. Cristina Gabayas, muchísimas gracias. Te agradezco por este primer análisis de lo que ha sido el debate presidencial. Muchas gracias a ti, Hernán, por el espacio. Muy gentil, buen día, buena jornada. 6:36 minutos. Esto es Notimundo al Día. Leemos también sus mensajes y sus comentarios.